Bienvenidos a este segmento de la entrevista en el noticiero. Seguimos en esta Semana Santa y tenemos la grata visita del padre Enrique Llanes, quien es párroco de la Catedral de Petare, conocida también como la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la California Norte. Y es que justamente hoy es miércoles santo, se celebra el Día del Nazareno. Para los caraqueños, bueno, la atención principal, el Nazareno de San Pablo. Sin embargo, todas las parroquias tienen un nazareno al que se le paga promesa. Usted ha tenido la oportunidad también de oficiar las misas allá en la Basílica, pero ¿qué se espera en la Catedral de Petare? Bueno, la Catedral de Petare abrirá sus puertas desde muy temprano. Todo el día estaremos recibiendo la visita de los fieles, como en la mayoría de nuestros templos. Tendremos dos Eucaristías, una para abrir el día a las 8 de la mañana y otra para cerrar la jornada a las 4:30, y luego saldremos con la multitudinaria procesión con varios de los fieles de las parroquias cercanas, y se ha convertido en una bonita tradición encontrarnos con el Nazareno de Campo Rico, este conocido barrio de nuestra diócesis, que tienen una Semana Santa muy tradicional, de una cantidad de jóvenes cargadores, de cofradías, tienen todos los pasos procesionales de la Semana Santa, y hacemos el encuentro en el semáforo de Macaracua, y eso integra y une también a las comunidades cercanas. Mucha gente está pendiente del limonero del Señor por la tradición, por veneración, pero exactamente ¿qué se celebra o qué se recuerda este miércoles santo en la Iglesia Católica? Sí, Venezuela tiene una particular devoción por el Nazareno. El miércoles santo en Venezuela, por gran tradición, es un día grande, porque recordamos el milagro que sucedió en torno a la imagen del Nazareno de San Pablo, que fue la devoción que generó la devoción que hay en el Nazareno en el resto del país. En el siglo XVII, la peste que asolaba la ciudad hacía que muchas de la gente, de los habitantes de Caracas, murieran a causa de la peste del vómito negro. El pueblo sencillo, que no tenía mucho acceso ni había técnicas de medicina avanzada para combatir esta enfermedad, acudió a la fe. Hicieron una procesión extraordinaria con la recién llegada imagen del Nazareno de San Pablo, desde la iglesia de San Pablo, que estaba ubicada donde hoy en día está el Teatro Municipal, y de allí salieron en procesión, y en la esquina de Miracielo, la corona del Nazareno de San Pablo se enredó con unos limones que la gente recogió como una señal divina. Dicen que con la limonada que salía de estos limones se le daba a los enfermos y se curaban de esta peste. Eso hizo famoso al Nazareno de San Pablo, porque desde allí, imagínate, desde hace más de 400 años, el pueblo le agarró un cariño y una devoción que se extendió al país, porque luego cada parroquia, cada comunidad, cada capillita quería tener su nazareno y hacer su procesión. Y en Venezuela el tema de las promesas, de ofrecer una promesa por salud o por alguna necesidad de vestir de morado, es propio también de nuestra tradición del miércoles santo. Justamente le iba a preguntar, son muy variadas las maneras de pagar esta promesa o de pedir algún favor. Muchas de ellas llegan incluso a incluir flagelación o llegar de rodillas. ¿Qué se le dice a esas personas que usan el dolor como manera de pagar la promesa o de pedir algún milagro? Bueno, dice la Escritura, misericordia quiero y no sacrificio. Yo creo que una mejor manera de rendir tributo al Nazareno es, primero, siendo buenos discípulos de Jesús, siendo buenos cristianos. Y esto va desde lo humano, desde nuestro compromiso civil y social, siendo buenos ciudadanos, y por supuesto siendo buenos católicos, o sea, seguir los preceptos y las enseñanzas de Jesús. Para Dios yo creo que eso sería lo más agradable en el momento de ofrecer una promesa. Luego, yo siempre recomiendo a los fieles que las promesas que hagamos sean cosas fáciles y posibles de realizar, ¿no? Dios lo que da lo da gratis, ¿no? Muchas veces nosotros, en retribución a ese favor, ese milagro que hemos recibido, ofrecemos las promesas, pero que sea algo sencillo, algo que la gente pueda hacer, participar de la procesión, participar de la misa de ese día, hacer unas oraciones especiales, pero nada que tenga que ver con el sacrificio, con sangre, con ir descalzo, porque bueno, eso también nos hace daño,
y Dios no es eso lo que quiere, ¿no? Dios No es más bien necesario quiere el bien. lastimarse para cumplir Claro, esa promesa. Dios quiere el bien de sus hijos, solamente eso. ¿Qué recomendaciones se le dan a los distintos feligreses? Porque como bien decía, todas las parroquias tienen un nazareno, son muchas las procesiones, de hecho recordemos que son más de 3.000 funcionarios solo en Caracas que van a estar custodiando los templos justamente en un día como hoy. ¿Cómo debe ir preparado ese devoto a la hora de acudir al templo? Sí, lo primero que tenemos que recordar es que es nuestra primera Semana Santa sin ninguna restricción de pandemia, por lo tanto se espera la participación de muchísimos fieles. Entonces, tener la precaución, sobre todo si se llevan niños a los templos, de cuidarlos, de estar pendientes de ellos. Sería bueno seguir conservando ciertas medidas también de bioseguridad, tener presente que aunque ya hay menos peligro, pues sigue habiendo también posibilidades de contagio del COVID-19. Entonces, la recomendación a los fieles, pues desinfectarse sus manos, llevar siempre su alcohol, llevar agua para estar hidratados, sobre todo para las celebraciones que son más extensas. Ir bien comidos. Me pasó, por ejemplo, el Domingo de Ramos con los niños. Algunos pues llegaron sin desayuno y pueden desmayarse, pueden sentirse mal, ¿no? Recordar que todas las participaciones que podremos tener en estos días santos posiblemente sean multitudinarias, y entonces es tener las precauciones que se tienen en eventos de gran participación. Y sobre todo, pues cuidar también, por ejemplo, el uso de las velas o de este tipo de cosas que pueden generar peligro. Sí, en eso sobre todo de las procesiones hay que tomar en cuenta. En el caso de la Basílica hablaban que el recorrido va a durar 3 horas y media. En el caso de la Catedral de Petare, ¿qué tan extenso es el recorrido de la procesión? Pues nosotros empezamos con la misa a las 4:30, más o menos a las 5:30 va saliendo, y son por lo menos 2 horas de recorrido. Bien, vamos a seguir en la próxima parte hablando un poco más de cómo se celebra esta Semana Santa aquí en Caracas y también ya Miranda, porque sería Petare. Y nosotros les recomendamos seguir pendientes de Televen. En pocos minutos estaremos con el Padre Enrique Llanes. Continuamos en el segmento de la entrevista en el noticiero de Televen en compañía del Padre Enrique Llanes, quien es de la Catedral de Petare, también conocida como la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la California Norte. En el segmento anterior hablábamos de cómo era la celebración del Miércoles Santo, dábamos algunas recomendaciones. Sin embargo, este Jueves Santo es muy importante también para la Iglesia Católica, pues es una jornada donde se bendicen en la misa crismal los santos óleos que se usan para el resto de los sacramentos y el resto de las actividades. ¿Cómo se va a celebrar tanto para Caracas como en el caso de la Catedral de Petare? El Jueves Santo la Iglesia recuerda la institución del sacerdocio, de la Eucaristía y del mandamiento del amor. Por lo tanto, en la Catedral de Caracas, la Catedral Metropolitana, ubicada en la Plaza Bolívar, se desarrollará la misa crismal a las 9 de la mañana. Se convoca a todos los sacerdotes, todas las parroquias, para consagrar esos óleos que, como bien dice, se utilizarán durante el año en los sacramentos. Por lo tanto, es una fiesta de todas las comunidades. Recordando que hace un año el Papa Francisco creó la diócesis de Petare, la ciudad de Caracas ahora cuenta con 2 catedrales, la Catedral Primada de Caracas y la Catedral de la diócesis de Petare, ubicada en Nuestra Señora del Rosario. Allí la misa crismal será a las 10 de la mañana. El señor obispo, Monseñor Juan Carlos Bravo, en compañía de todo el clero, que forma parte de la diócesis de Petare, que comprende los límites del municipio de Sucre, estaremos celebrando nuestra misa crismal. Nosotros tenemos en Petare 23 parroquias, 3 vicarías y una rectoría. Y una población bastante grande, ¿no? Se hablan incluso de millones de fieles que forman parte de la diócesis de Petare. Entonces la convocatoria es que asistamos a esta fiesta, que es como la apertura del Triduo Pascual y es la celebración del sacerdocio de Jesús. En esa misa los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales y la comunidad cristiana celebra ese regalo que dio Jesús a su iglesia en su sacerdote. Y justamente ya después tenemos el Viernes Santo, se empieza a recordar la pasión, muerte de Cristo. A partir de ahí, ¿cómo debería ser la actitud de los feligreses? ¿De qué manera se va a conmemorar en la iglesia?
Una forma muy tradicional y muy metida en la devoción y en el cariño de nuestro pueblo es la visita a los 7 templos, ¿no? Que mucha gente a veces se confunde y dice, padre, es el jueves, es el viernes, ¿cuándo es que se hace eso, no? O sea, la visita a los 7 templos es para visitar los monumentos hechos después de la misa de la Cena del Señor, que se celebra en horas de la tarde, como habrá sucedido. Jesús en el primer Jueves Santo de la historia instituyó la Eucaristía en la tarde del Jueves Santo. Entonces, en cada parroquia se tiene la conmemoración de esta cena. Se celebra la Cena del Señor y se deja el Santísimo en el monumento. Por lo tanto, la visita a los 7 templos comienza desde la noche del Jueves Santo y continúa durante todo el Viernes Santo, que todas las parroquias estarán abiertas para recibir a los fieles en la visita de los 7 templos. En horas de la tarde se suele hacer en muchas parroquias el Vía Crucis viviente, la adoración de la Santa Cruz, el momento conmemorativo de la cena de la muerte del Señor. En el caso de la Iglesia Católica, por una tradición antiquísima y venerable, los días Viernes Santo y Sábado Santo no se celebra la Santa Misa, sino que hay unos oficios el viernes por la tarde donde se lee la Pasión, se venera la Santa Cruz, se da la comunión de las hostias que se han estado adorando en el monumento desde el jueves, y ya no hay más celebración hasta el sábado en la noche, en que con la vigilia pascual conmemoramos la resurrección del Señor. Justamente hablaba de los Vía Crucis, uno de los más famosos, el del Morro de Petare, que este año hablaba Monseñor que iba a haber muchas sorpresas, querían impulsar y retomar esta tradición en esta zona popular de Caracas. El domingo va a ser día de fiesta en toda la Iglesia Católica, en los distintos templos, la Catedral de Caracas, uno de los centros principales. ¿Qué se espera? ¿En general va a ser una sola misa o se van a oficiar varias, como ha sido durante estos días? Sí, el domingo de resurrección, por ejemplo, la Catedral de Petare tiene 4 celebraciones de la Eucaristía con la bendición del agua, que también es una tradición propia del día de la resurrección, porque el agua nos recuerda el sacramento del bautismo. Y la noche de Pascua es una noche bautismal, entonces en las parroquias se bendice el agua. Nosotros tenemos 4 celebraciones de la Santa Misa, 7, 9, 11 y 5 de la tarde. Es el día más importante del año y la celebración católica más importante y más trascendente porque recuerda el evento central de la historia de la salvación e incluso de la historia de la humanidad. La resurrección de Jesús fue la que dividió la historia del mundo en dos, en antes de Cristo y después de Cristo, porque solo Él volvió de la muerte y para siempre, y vive en medio de nosotros, en medio de su iglesia. Eso es lo que celebramos y yo creo que ese es el culmen de la Semana Santa. El conmemorar la pasión, la cruz, es para llegar a la gloria de la resurrección. Justamente para llegar de buena manera, también todos estos días se va a estar permitiendo el sacramento de la confesión. ¿Hay alguna manera especial en la que las personas, los devotos, deben llegar a las iglesias? Sí, en la mayoría de las parroquias se ofrecerá este sacramento. Una recomendación importante para los fieles, hacer una buena confesión en estos días santos. Los mandamientos de la iglesia dicen que por lo menos una vez al año uno se debería acercar al sacramento de la reconciliación. Y la mejor manera de hacerlo es a través de un buen examen de conciencia. ¿Cómo examino la conciencia? A la luz de los mandamientos de la ley de Dios, cuestionarme y revisarme cómo estoy viviendo yo esos mandamientos, ir al confesor, exponer también pues esas miserias, ese pecado y recibir la absolución. El Señor dice en su palabra a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, ¿no? Entonces tener esa fe, esa convicción de que cuando yo recibo el sacramento de la reconciliación, borrón y cuenta nueva, Dios vuelve a reiniciar nuestra vida y a renovarla. Muchísimas gracias al Padre Enrique Llanes de la Catedral de Petare. Recuerde, esos son días santos, pero también días para estar en familia, de reencuentro, reconciliación. Recuerde todas las medidas de bioseguridad, pero también a la hora de actos masivos para cuidarse, hidratarse y mantenerse en grupo, porque el tema de los niños que quedan solos en las iglesias, en las procesiones, es complicado para los cuerpos de seguridad. Nosotros culminamos acá con el Padre Enrique y los invitamos a mantenerse con nosotros con más del noticiero.